Mateo capítulo 13, versículo 18. Y vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Dice así la Biblia. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora vamos a dar un saltito, porque el Señor habla un poquito sobre para qué son las parábolas, un poquito así, y luego ahora, unos versículos más adelante, en el 18, da la explicación de este pasaje o de esta parábola. Dice en el versículo 18: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hace infructuosa. Repite conmigo: infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hasta aquí el pasaje bíblico. Hasta aquí la parábola y la explicación de la parábola. Un campo, un sembrador, una semilla y distintos terrenos. Básicamente, esto es un resumen de lo que es la parábola del sembrador. Un campo con distintas posibilidades de terreno. Un sembrador que siembra la palabra y una semilla que va a sembrarse. Con estos sencillos componentes, con estas cosas tan sencillas, el Señor nos va a mostrar grandes enseñanzas para tu vida y grandes enseñanzas para la humanidad. Porque la parábola del sembrador resume las reacciones que el género humano, desde Adán hasta el último que haya, va a tener frente a la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionamos frente a la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con la bendita palabra de Dios? Hay algo que es importante destacar, y es que en este pasaje vemos algo, y es que la palabra de Dios es poderosa, tiene poder de cambiar vida, tiene poder de hacer cosas, pero hay algo que facilita o impide el poder de la palabra, y es tu decisión. Es la decisión de cada uno de nosotros. Dios tiene un mensaje que dar, un mensaje que da vida, pero lo que yo haga con ese mensaje va a marcar la diferencia entre lo que esa palabra va a hacer en mí o va a ser en el hermano de al lado o en el hermano del otro lado. Cada uno mutila o potencia el efecto de la palabra de Dios en su vida. Amén.
Y esta parábola nos enseña eso, que la palabra tiene poder, pero que tú decides qué va a ser ese poder en ti. Prácticamente yo creo que todo ser humano, o todas las reacciones que los seres humanos pueden tener frente a la palabra de Dios están incluidos aquí en esta parábola. Lo primero que vemos es que la palabra tiene vida. Tú coges una semilla pequeñita, tú la coges. Tú no ves el árbol de 10 metros que hay dentro de esa semilla. Pero ahí dentro hay un árbol de 10 metros, o de 6, o de 5. O una espiga de trigo de 1 metro, metro y pico. Pero ahí está dentro. Tú no lo ves, pero está ahí dentro. Porque la palabra tiene vida en ella. La palabra de Dios, la Biblia que tú tienes no es cualquier cosa, es poder de Dios. Es poder de Dios, poder que cambia vida, poder que hace cosas grandes en aquellos que se dejan. Esa es la palabra de Dios. Dice el Señor en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva, no es muerta, es viva. ¿Y qué más? Eficaz. Tiene eficacia. De nada valdría que fuera viva si no tiene eficacia. La palabra de Dios tiene la eficacia de hacer que las cosas de Dios vengan a ti. La palabra de Dios tiene la eficacia de transformar al ser humano. La palabra de Dios es eficaz, va allanando tu camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay poder, hay revelación en la palabra de Dios. Tú puedes ver el presente, el pasado y el futuro a través de la palabra de Dios. No como el adivinador, no como el brujo. No, Dios no tiene nada que ver con esas historias. Tiene el poder porque Dios con su espíritu va marcando y va dirigiéndote a ti y te va enseñando los pasos que tienes que dar. Antes hablaba del local ese. Dios nos ha ido mostrando desde el principio, desde que estábamos en Peral, desde antes que estábamos en Peral, desde que estábamos en el salón de mi casa, Dios nos ha ido dirigiendo a través de su revelación los pasos que hemos tenido que ir dando. Yo creo que la vida de Dios es una vida de comunión con Dios. Esa es la gran diferencia entre la persona que un día escuchó de Dios y practica una religión, sea evangélica o sea la que sea. Esa es la diferencia y la palabra y entre ese tipo de personas religiosas y el que de verdad anda, como dijo Elías, en el nombre de Jehová, en cuya presencia estoy. Esa es la diferencia, estar en la presencia de Dios, ser dirigido por la presencia de Dios, ser guiado por la presencia de Dios. Es viva y es eficaz. Y no solamente eso, en Juan 6:63 el Señor nos dice, las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu. No son palabras que se lleva el viento, son espíritu y son vida. Hay vida dentro de la palabra de Dios. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, cuando tú abrazas la palabra de Dios de una forma sobrenatural, la vida de Dios empieza a descender en ti. ¿Por qué te crees que hacemos discipulados? Esto que los hermanos han venido a darle flores a los que le impartieron esas enseñanzas bíblicas, porque es necesario que tú te asientes lo que Dios dice en su palabra. Yo hace tiempo que aprendí que la iglesia de Dios no tiene que estar cimentada en tradiciones humanas, en pensamientos humanos o en decisiones de un pastor más o menos guapo. La iglesia de Dios tiene que estar cimentada en la dirección de la palabra de Dios. Amén. Es viva. Tiene vida en su interior. Cuando tú te acercas a la Biblia, hay una transferencia de vida. Las palabras, esas letras que están ahí, de pronto empiezan como a desprenderse, salen
de la imprenta al papel, pero del papel saltan y entran en tu corazón y empiezan a causar un cambio dentro de ti. Recuerda que los grandes cambios no vienen de fuera hacia adentro. Yo no creo en las revoluciones, porque el hombre sigue siendo igual. Los grandes cambios vienen de dentro hacia afuera. Tú a un ladrón, un sinvergüenza, un pecador, una persona mala, le arreglas la vida y va a seguir robando. Le das muchos millones y va a seguir robando. Porque nunca te vas a cansar de tener si tu ambición es tener. Hemos escuchado últimamente en las noticias casos de gente multimillonaria con la vida resuelta. No voy a decir nombres, todos sabéis de quiénes, desgraciadamente no es uno, son muchos, de quiénes hablo, y todavía siguen robando. Pero, ¿que no se cansan? No, la ambición humana es insaciable. No tiene límite. Tú puedes arreglarle todo alrededor, que si la persona no cambia en su interior, va a seguir igual. Por eso la palabra de Dios viene a hacer un trabajo dentro de nosotros. La iglesia es, digamos, el ambiente desde donde se proyecta la palabra de Dios para que esa palabra dentro de ti haga efecto. La vida tiene que desarrollarse dentro de ti. La palabra, esta palabra bendita de Dios, hace que la vida del Creador de los cielos y de la tierra estén dentro tuyo. El que sopló en su nariz aliento de vida, sopla dentro de ti aliento de vida. La palabra es ese aliento de vida que empieza a surgir dentro de ti. El que estaba muerto empieza a resucitar. Y tú me dices, pero ¿cómo que estaba muerto? Pero si iba al trabajo, pero si cogía el coche, pero si iba a ver partido de fútbol, si gritaba gol cuando su equipo de su alma marcaba un gol. Y pasaba toda la semana mal si su equipo de su alma perdía. Yo para eso no soy de ningún equipo de fútbol. Para llevar una semana amargado cada vez que mi equipo pierde no tiene sentido, ¿verdad? Prefiero no ser de ninguno. Si parecía que estaba vivo, sí, su cuerpo estaba vivo. Un día nació, está ahora y un día su cuerpo morirá. Pero en su interior no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido un encuentro con Dios, no ha habido una revelación de Dios. Y dice la Biblia que el que no tiene a Dios anda muerto en sus delitos y pecados. Entonces, en cierto sentido, el mundo está lleno de zombies, muertos vivientes. Pero cuando alguien llega a Dios, la vida de Dios le inunda y empieza a ver cosas como nunca vio, a entender cosas que nunca entendió y a hacer cosas que nunca hizo. No sé si os pasó a ustedes, pero yo no me convertí siendo un niño, mis papás no eran cristianos, era católico como casi todos los españoles, o casi todos, de mi época, ¿no? De mi época. Ahora ya hay otra variedad, ¿no? Pero cuando yo era pequeño, eso es lo que había, no había otra cosa. Cuando me convierto yo empiezo a entender, digo, Dios, ¿cómo no vi esto antes? ¿Cómo es que no entendía esto? Pero claro, empecé a entender misterios que habían estado vedados a mi vida. Porque me había comportado ajeno a la revelación de Dios. La palabra de Dios no había hecho mella en mí. A partir de eso es como si se me quitara una venda. ¿Habéis visto los vídeos estos que suben ahora en Facebook del niño chiquitito que no ve, le pone una gafa y le cambia la cara? Es impresionante, entra ganas hasta de llorar, ¿verdad? Es impresionante, un chiquito pequeñito que no le coloca la gafa y empieza a sonreír y su cara se transforma. Esa es la cara que se nos pone
cuando nacemos a Cristo Jesús nuestro Señor. Se nos cambia la cara, nos quitaron la venda, nos pusieron las gafas, ¿pero qué? Pero ¿cómo que esto estaba aquí? Yo no lo había visto nunca. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Repite conmigo, eficaz. La vida del Creador de los cielos y de la tierra empieza a vivir dentro de nosotros. El otro día leí en algún lado, leí, nunca nadie podrá decir qué hubo 5 segundos antes del Big Bang. ¿Qué es así? Digo, yo sí lo puedo decir. Estaba nuestro Dios. Amén. Estaba nuestro Dios. Ahí estaba Él. Soplando las estrellas, soplando las galaxias, soplando los satélites, los planetas, el sol. Si es que hubo eso. Si es que hubo eso, porque claro, es que es tan fácil teorizar con cosas donde nadie estuvo viendo. Es tan fácil teorizar con cosas que no se puede poner ni debajo del telescopio ni debajo del microscopio. Es tan fácil teorizar con cosas a las que no se le puede aplicar el método científico. Solamente un poquito de imaginación de aquí, un poquito de imaginación de allá. Veo una cosa aquí, la traslado allí pensando que el traslado es correcto. Y se monta lo que se monta. ¿Hasta cuándo? Hasta que otro se le ocurra otra cosa más interesante y que guste a la gente. Recuerden, las teorías son teorías. Suposiciones, imaginaciones, conclusiones que se llegan. Siempre que escuche la palabra teoría, estás escuchando suposición. ¿Vale? Posición. ¿Puede ser que sea verdad? Puede ser. ¿Puede ser que sea mentira? Puede ser. Es una suposición. ¿Vale? La palabra de Dios nos cambia. Siempre que llega la palabra de Dios a alguien, va a haber cambios de bendición. Siempre. La palabra viene a bendecir al ser humano. El ser humano está bajo maldición. Y la palabra de Dios barre la maldición y nos mete en una dinámica de bendición. La palabra bendecir viene de bien decir. ¿Y qué mejor dicho que lo que Dios dice en su palabra? La palabra de Dios nos lleva a una vida de fe y de presencia de Dios. Empiezas a creer a Dios. Lo que antes para ti era solamente una idea, se convierte en una realidad. Lo que antes para ti era una teoría, suposición, hipótesis, eso es bueno para ti, pero para mí no. ¿No te lo han dicho alguna vez? Sí, no, sí. Tú crees en tu Dios, yo creo en el mío. ¿No te lo han dicho ninguna vez? Como si fuéramos fabricantes de dioses y cada uno nos fabricáramos el nuestro. Dios es el que es. Y no es ni el tuyo ni el mío. Es Él. Yo podré atinar en un poquito y fallar en otro poquito. Podré acertar en una cosa y no en otra. Pero Él es Él. El eterno. Cuando Moisés le pregunta a Dios en la zarza, ¿quién eres? Dice, yo soy el que tú dices que soy. Dijo eso. ¿Qué dijo? Yo soy el que soy. Y me trae sin cuidado lo que tú opinas, lo que tú pienses, lo que tú creas. Yo soy el que soy. Él es Él. Y cuando empiezas a caminar con Dios y ves que Él es real en tu vida, tú cambias la percepción de Dios. Tú ahora empiezas a obedecerle contento. Antes te decían,
La Biblia dice que tienes que hacer esto. ¡Qué rollo! Y ahora, ¿qué dice la Biblia que tengo que hacer? Que quiero hacerlo. No tienen que decírtelo. Tú lo buscas y lo haces. Porque te has dado cuenta que hay bendición en la obediencia a la palabra de Dios. Qué bueno que otros te contaron lo maravilloso que es. Pero eso no tiene comparación cuando tú mismo lo vives en tu vida y lo experimentas en tu vida. Qué bueno decir, nadie me lo contó, yo lo vi. Qué bueno decir. La palabra de Dios hace que el desanimado se anime, que el temeroso tome valor, que el que no creía en nada crea en todo, que el que andaba despistado se centre, que el que estaba desorientado se oriente. Todo eso hace la palabra de Dios. Recuerden, lámpara es a mis pies tu palabra. Y dice que parte de esa semilla de bendición que hablábamos antes cayó junto al camino y los pájaros se la comieron. Y explicando la parábola dice que los de junto al camino son los que oyen, pero no entienden. Oyen, pero no entienden. Les hablaba el Señor en chino, japonés, taiwanés, malayo. ¿Qué idioma les hablaba? Es que da igual. Es que no entender no significa que te hablan en otro idioma. Si yo te digo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Tú lo puedes entender o no lo puedes entender? Tú puedes entender que Dios manda a su Hijo al mundo para salvarte o puedes no entenderlo. Entender no es saber lingüísticamente, idiomáticamente lo que está diciendo. Entender significa aceptar lo que se está diciendo. Son gente que les llega la palabra y no la acepta. Si no se acepta la palabra de Dios, vienen los pájaros, ¿eh? Lo poco que quede o lo mucho que quede llega el diablo y lo roba. Lo roba. Yo he conocido gente que han estado por aquí y demás y se han despistado, se han ido. Y ahora están peor que nunca. Que la Biblia ya lo dice, que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Rechazar la palabra de Dios produce daños graves a los seres humanos. No quiero meter miedo a nadie, es simplemente lo que yo he visto a lo largo de la vida. Cuando yo tenía 23 años, llegué a la iglesia, pues yo no tenía un bagaje que tengo ahora. Entonces lo que me decían. Porque tal, bueno, bien, vale. Ahora miro para atrás y veo mucha gente junto al camino. Nadie me los contó. Les di la mano, les saludé, les hablé. Y veo cómo están ahora. Perdieron todo. Todo. Los que creían que lo iban a ganar todo, se quedaron sin nada. Dice que hay otro tipo de personas que es como la semilla que cae entre piedras. Empiezan a crecer, pero luego las raíces no pueden seguir profundizando más. Es como un bonsái, ¿no? Empieza a crecer, pero no hay manera. Ahí no puede crecer. Y tienes un árbol de 10 metros de este tamaño. Si estuviera la naturaleza. Son gente que entienden la palabra de Dios y la reciben con gozo. ¡Wow! Su vida cambió. Aleluya. El Señor es grande, el Señor es fuerte, qué bueno. Aleluya. Pero luego aparecen los obstáculos.
Los problemas, las circunstancias difíciles. Hermano, tenemos que entender que las aflicciones forman parte de la vida. El día que te convertiste, no te convertiste en Superman, que te disparan las balas y las balas te rebotan y te caen. Te convertiste en hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, con una visión nueva, con una comunión nueva, pero que un día tendrá que ser enterrado en algún cementerio de este planeta. Aquí no se queda nadie, todos estamos de paso. De paso a algo mucho mejor, pero de paso. ¿Y va a haber problemas? Claro que va a haber problemas. ¿Va a haber enfermedades? Claro que va a haber enfermedades. ¿Que vamos a orar por alguna y Dios la va a sanar? Claro que Dios las va a sanar. ¿Que vamos a orar por alguna y la persona se va a morir? Claro que se va a morir. Él es soberano, Él es el dueño, Él es el jefe, Él decide si te llevo ya o te dejo 30 años más. Él sabe, la Biblia está llena. Hay algunos casos. Ezequías se iba a morir, le pidió a Dios que le diera 10 años más y Dios se lo dio. Luego se despistó, más vale que no le hubiese dado nada. Fue peor remedio que la enfermedad. Pero Dios le concedió ese deseo. Yo creo que a veces Dios no nos contesta nuestras oraciones porque nos ama. Y si nos diera todo lo que queremos, ay, que me sabe a Calizay, decía la propaganda. Hace mucho tiempo de eso. Yo creo que ya eso ni existe ya, ¿no? Qué mayor que estoy. Pero las aflicciones forman parte de la vida. Y muchas veces para bien. Porque las aflicciones ayudan a modelarnos y a moldearnos. Críticas, todos tenemos. El cristiano y el no cristiano, ¿eh? Pasa que, claro, el cristiano, pues como que uno se pone en la diana, ¿verdad? Y es más fácil. Pero la gente critica a todo el mundo, ¿eh? Critican a todo el mundo. Pero bueno, como el cristiano como que se lo pone uno fácil. Pero bueno, que te van a criticar. Si no por eso te van a criticar por otra cosa, ¿eh? Cuidado. Ser cristiano es facilitarle a la gente la tarea de la crítica. Y no serlo, pues complicárselo un poquito más. Pero que te critican sí o sí. Eso no te escapa. El rechazo y en algunos casos la persecución. Gracias a Dios en este país es rechazo, no hay persecución. Gracias a Dios en este país todavía no conozco a nadie que hayan matado por ser cristiano. En otros países sí, ¿eh? Porque estos son los que caen entre piedras. Los que crecen entre espinos. Son a gente a los que no le atacan los demás, atacan a ellos mismos. No hace falta que nadie le persiga. Ellos se persiguen a sí mismos. Dejan de obedecer a Dios porque obedecer a Dios conlleva un precio. Y no quieren pagar ese precio. Todos tenemos que renunciar a cosas si queremos servir a Dios. Todos tenemos que renunciar a cosas. Es corriente encontrar a gente que quieren tener todo, pero no quieren pagar lo que cuesta. Vaya usted mañana al Corte Inglés, al Carrefour, al Mercadona o al Aldi, llena el carrito y cuando pase por la caja diga, no, yo no pago. Haga la prueba. Verá a los guardias de seguridad como tienen una entrevista contigo en ese mismo momento. Ah, no, pero yo es que me lo quiero llevar gratis. No, que si usted quiere llevar, usted tiene que pagar. Eso lo entendemos todo, ¿verdad? La vida pasa igual. Si usted quiere ser médico, ¿cuántos años ha estudiado, hija?
6 años. ¿Cuántos años te queda para la especialización? 7. 15 años. Ah, no, yo quiero ser médico, pero sin estudiar. Yo no me voy a poner en tus manos. Me voy a poner en tus manos. Es que hay que pagar un precio. Para todo hay que pagar un precio. Y fíjate, habla del afán de este siglo. El afán de este siglo. Qué interesante, el afán de este siglo. El afán de este siglo. Preocuparse en este mundo por las cosas de este mundo. Eso te seca. Eso te mata. El afán de este siglo. Tú dices, bueno, pastor, pero que yo tengo que pagar la luz, que yo tengo que... ¿Qué me vas a decir a mí? Os he compartido, quería conseguir cosas para bendición de la iglesia más grande y no se puede, porque si llega, llega, y si no llega, no llega. Hermano, ocuparse es bueno, preocuparse es malo. Afanarse es malo. Obsesionarse es malo. Ocupémonos de las cosas de este siglo sin que las cosas de este siglo nos envuelvan, nos controlen y nos dominen. El problema no es que no vivía en el cielo. ¿Cómo va a vivir en el cielo si está aquí en la tierra? No, uno no puede vivir en el cielo si está en la tierra, está aquí. Pero es dejar que las cosas de la tierra destruyan tu vida espiritual. Eso es afanarse por las cosas de este siglo. Este siglo, este tiempo. Lo que hay en este siglo, lo que hay en este tiempo. Y todos estamos metidos en el tiempo, ¿verdad? Sin tiempo no existiríamos. Estamos metidos. La gente que se afanan por las cosas de este siglo son gente que están matando la vida de Dios en ellos. Ocúpate, pero no te preocupes. Cuando yo estaba trabajando en el colegio, me mandaban a veces un montón de informes. Bueno, tenía que hacerlo, luego los mandaba y luego tenía que corregirlos. Pero claro, me los mandaban cuando me los mandaban. Yo entregaba 4 o 5 y no me daban ninguno. A las 2 semanas me traían 40. Y además, para ayer, no sé si ustedes saben de lo que yo hablo. Entonces yo, al principio, cuando veía un montón de cosas me agobiaba. Miraba todo, me quedan 40, me quedan 39, me quedan 38. Y luego llegaba el paciente, alumno, no sé cómo, en fin. A veces le decía de una forma y a veces le decía de otra. Llegaba, lo atendía, no podía hacer los informes. Yo de vez en cuando estaba trabajando con esta persona, estaba enviando un montón de informes. Ni trabajaba a gusto, porque tenía el sofocón de los informes, ni estaba haciendo los informes. Así lo tuve que pelear durante un tiempo, hasta que un día descubrí un truquito que me vino muy bien. Yo solamente tenía que corregir un informe, el que tenía delante. Los otros 30, yo no paraba, yo estaba trabajando, el tiempo es el tiempo, tengo uno y trabajo con uno, me ocupo con uno. Cuando acababa, solamente tenía un informe, el que hacía 39, que lo tenía delante. Los otros 38, ni cuenta. Me centraba en el que tenía nada más y yo no tenía que hacer 40, ni 30, ni 20. Yo tenía que hacer uno, el que tenía delante. Aprendí a desconectar, no sé si me estoy explicando. Aprendí a desconectar la presión del trabajo con mi posibilidad de trabajo. Entonces, si yo estoy trabajando y voy a trabajar en lo que tengo entre manos, pero no me voy a afanar por lo que me queda, no me voy a preocupar por lo que me queda, porque ¿para qué? Para que haga mal el trabajo y esté agobiado. No. Así que yo, cuando descubrí eso,
siempre tenía un solo expediente que corregir, el que tenía delante. Y los otros ya cuando tocara, pero tengo uno. Y si me llegaban diciendo, mira que hay que entregarlo, ya, pero ¿tú me has visto parado? No, no te he visto parado. Me mandan de otra forma, que me lo hagan de otra forma. Manda a 4 que me ayuden, yo no sé, haz algo, pero yo estoy aquí. Estoy haciendo uno, el que tengo. Los otros ya se harán. Al final todo se hacía. Pero aprendí a desconectar, porque bajo esa presión yo no podía trabajar bien. Eso que yo descubrí en mi trabajo es algo que tenemos que aplicar en nuestra vida cristiana. Tenemos que hacer, si yo tengo que estar aquí hablando con 10 personas, yo no hablo con 10 personas, yo hablo con una, con la que tengo. Cuando acabe, hablo con una, con la siguiente. Cuando acabe, hablo con una, con la siguiente. Es que hay 8 esperando. Bueno, yo lo voy a decir a la gente, mira, no te puedo atender porque yo estoy esperando. Tendré que atenderla. Yo siempre atiendo a una persona, a la que tengo delante. De esa forma evito afanarme. No te afanes, amén. No te afanes, no te preocupes. Disfruta la vida. Disfruta la vida. Haz lo que tienes que hacer contento, gozoso. Invierte todos tus esfuerzos en lo que haces en ese momento. Y luego en lo siguiente. Y luego en lo siguiente. Y luego en lo siguiente. Y ya está. Tu estómago, tu corazón y tu sistema nervioso te lo agradecerán. El afán de este siglo y el engaño de la riqueza. ¿Qué está diciendo? Que las riquezas engañan. Que tener 25.000 euros en el banco engaña. O 100.000 o 200.000. El que los tenga. Engaña. Habla del engaño de la riqueza. ¿Y qué es eso? El engaño de la riqueza es lo que lleva a la gente a ganar más de lo que necesita. Es lo que lleva a la gente a no estar satisfecho nunca con el sueldo que tiene y buscar más, y buscar más, y buscar más. Una compañera de trabajo que era oftalmólogo. Trabajaba junto con nosotros. Se iba de allí y trabajaba en un privado. Estaba toda la tarde trabajando en el privado, la consulta. Ganaba mucho dinero, pero no vivía. Eso sí, cuando llegaba el verano, si pasaba unos veranos, el mes de agosto, los meses de agosto que se pasaba esa mujer eran espectaculares. Pero los otros 11 meses no vivía. La Biblia dice que si tienes sustento y abrigo, estás contento. Amén. Ganar más de lo que se necesita. ¿Cómo destruyó esas vidas? ¿Cómo destruyó a esos cristianos? Es terrible. Es un engaño, es una trampa. No se puede imaginar el daño que hace eso. A los cristianos y a otro mundo. Gente que no viven. No tienen vida. Tienen familia, pero como si no tuvieran. No atienden a los hijos. Llevan al colegio, a la guardería, una persona que está atendiéndolos y demás, y ni ven a los niños. Están engañados. ¿Quién les engañó? La riqueza. Me voy, pastor. ¿A dónde? A Suazilandia, por decir un sitio. ¿Y por qué te vas? ¿Tienes trabajo? ¿Estás bien? ¿No te llega a final de mes? No, sí. Pero es que allí me dan el doble.
Te engañaron la riqueza, ¿no? Eres capaz de dar un salto tan grande, jugándotela sin saber a dónde vas, en fin. No porque no tengas. Yo puedo entender que alguien que no tenga dé el salto. Yo puedo entender. Pero por ganar más, hombre, es que me tengo que realizar. No, te vas a realizar, ya verás tú la realización que vas a tener en tu vida. Va a ser perfecto. Tanto que te vas a realizar. Y fíjate lo que dice: el engaño de las riquezas esteriliza la semilla, hace infructuoso el poder de la palabra de Dios. Es como si coges una semilla y la metes bajo radiación para matarla. Matas el árbol que ve dentro, lo matas. Para que cuando lo siembras, aquello no siembra la semilla, pero no produce nada. Hace infructuosa la palabra de Dios. Los despista totalmente. Pero hay gente que caen en buena tierra. Aleluya. ¿Quién es el que cae en buena tierra? Es el que oye y entiende la palabra. Son los que aceptan la palabra de Dios y la obedecen. No son los que dicen, qué bonita es la palabra de Dios. Tengo 10 versiones de la Biblia en mi casa. En hebreo, en arameo, 2 católicas, 4 evangélicas, hasta de los testigos de Jehová tengo en mi casa. Las tengo allí. Bueno, sí, pero ¿qué estás viviendo? ¿Estás viviendo en algo? ¿Estás practicando algo? No, pero son tan bonitas. Cuando llegan los hermanos se las enseño todo para que vean. Tengo una de ilustraciones, unas fotos, unos cuadros, unas láminas. Algo espectacular. Van a decir, sí, muy bonito, sí, pero ¿qué haces con eso? La palabra de Dios es para obedecerla. Es como el que tiene un libro de cocina en su casa y no hace ninguna receta. Tengo un libro de cocina con las recetas de los mejores chefs de Francia, de Italia, de España y de Alemania. Es espectacular la receta. Es así el libro, así de gordo. Letra pequeñita, una otra vez, postres en 3 meses. Yo te puedo imaginar. Wow, me imagino que en tu casa estarán felices cuando tú haces todas esas comidas y demás. No hago ninguna. ¿Y cuánto te costó el libro? ¡Uf! Todavía lo estoy pagando. Espectacular. 3 neurones y 2 estropeados. Espectacular. Ay, Señor. La Biblia es para que la practiques, amén. Mira, ahí los hermanos venden Biblias por 3 euros. Si la vives, vale más que la de 200. Si la vives, la de 3 euros, que pone lo mismo que la de 200, por cierto, es más efectiva que la de 200. La Biblia está para vivirla. Además para leerla, pues claro que sí. ¿Cómo vas a vivir algo que no conoces? Tendrás que leerlo para conocerlo, pero está para vivirla. Amén. Y dice que también da fruto. La palabra se activa en tu interior y se abren puertas de bendiciones de Dios en tu vida. Y fíjate que dice que da a 30, a 60 y a 100 por uno. ¡Wow! Yo pensé que toda la buena tierra era igual. No, toda la buena tierra no es igual. No todos producimos la misma cantidad de fruto. No te compares. No te compares. No todos producimos la misma cantidad. Normalmente siempre comparamos lo mejor del otro con lo peor nuestro. O al revés. Los que van de pavos reales por la vida. Lo peor de otro por lo mejor mío. Que yo creo que es lo mejor mío. Que a lo mejor ni eso, pero yo lo creo. Siempre comparamos. Y comparamos malamente. Hermano, no te compares.
La Biblia dice que tenemos que llegar a ser a la estatura de Cristo. Si te quieres comparar, compárate con Cristo. No te compares con nadie. Si te quieres comparar, con Cristo. Pero ni con el hermanito, ni con el pastor, ni con la hermanita, ni con la... No. Es que la hermana canta muy bien y yo no. ¿Qué me vas a decir a mí? Que tampoco. ¿Qué me vas a decir a mí? Pero no te compares. Ella tiene un don, que es el don de la voz, que no todos lo tenemos. Desgraciadamente, porque a todos nos gustaría cantar, ¿verdad? Una maravilla, pero bueno. Eso parece que no está repartido de forma igual entre todos. Hay los que cantan y los que berreamos. Como decía aquel, yo cuando canto se van todos los demonios y los ángeles y la gente. El Señor, y porque me ama, si no también se iba. No te compares, ¿vale? Existen capacidades, pero también existen tiempos. Lo que tú estás dando hoy puede ser que mañana deje el doble, o puede ser que pasado mañana llegues al 100, al 100%. Hay tiempo de moderación, hay tiempo de crecimiento. Recuerda, la semilla y el árbol. La semilla pequeñita y el árbol de 10 metros. Entre medio, mira si hay centímetros de diferencia. Pero esa semilla empieza a crecer y un día tendrá 30 centímetros, otro día tendrá 1 metro, otro día tendrá 2 metros, otro día 4, pero todavía le queda hasta los 6. Otro día tendrá 5. Ay, ya estoy grande, mira a todos los chiquititos, pero aquel es más grande que yo. No te compares. Llegará un día que tendrás esos 6 metros o esos 10 metros o esa medida y seas el árbol más grande del bosque. Ese que ni la gente pueden cortar porque los conservacionistas, los que cuidan la naturaleza, se ponen alrededor con las manos. No, no lo corten, no lo corten. No, antes no lo quería nadie y ahora todo el mundo lo está defendiendo. ¿Por qué? Porque creció, porque fue grande. Antes nadie daba un céntimo por él y ahora viene la gente de todas partes a defenderlo. Existen capacidades, existen tiempos. No te desanimes, no te compares. Y fíjate qué interesante, el sembrador. Hemos visto lo que hace la semilla, hemos visto la importancia de la tierra, de la decisión de cada uno. Hemos visto que hay diferentes posibilidades de bendición en base a tu decisión. Pero ahora vamos a ver el sembrador. El sembrador siembra. ¿Cuál es tu trabajo? Como sembrador, sembrar. El sembrador no tiene la capacidad de producir vida en nadie, pero sí tiene la capacidad de sembrar la semilla que da vida. Me acuerdo cuando yo empecé a la iglesia, evangelizaba a la gente, le vente a la iglesia, no sé qué. Y cuando nadie quería venir, cuando nadie venía, he estado 3 horas y nadie viene. ¡Qué desastre! Hasta que un día el Señor me confrontó. Me dijo, tu tarea es sembrar, no convertir. Eso es cosa mía. Me dijo. ¿Tienes complejo de Dios? No, Señor, yo no. Tú predicas, tú siembras. Yo soy el que hago la obra. Nuestra tarea solamente es sembrar. Y la gente reaccionar ante esa semilla que tú has sembrado. Pero eso ya es tarea de la gente. Tenemos la palabra de Dios. Prediquémosla. Hay vidas que van a cambiar. ¿Cuántas? Los que reaccionen bien. Uno quisiera, ¿verdad? Como, conviértete y darle con un palo. No funciona así, ¿eh? No funciona así. Conocí a un pastor hace 30 años, conocí a un pastor que tenía 70 y tantos años, aquel entonces.
y murió con 80, 81, 82, murió. O sea, lleva ya 20 y tantos años muerto. Estuve hablando el miércoles del Costa d'Er. Se escribe Deir. Costa d'Eir. Si lo apuntan y entran en YouTube, hay algunas predicaciones de él. Espectacular. Espectacular. Este hombre era alcohólico, boxeador, un desastre. Se convirtió al Señor y estudió 4 carreras. Hay quien se convierten al Señor y dejan de estudiar. Pero este era inteligente, este estudió, este se convirtió y estudió 4 carreras. Una de ellas médico, 4 carreras. Creó un instituto, el Instituto Elim. Ahora lo lleva su hijo, creo, en Estados Unidos. Aunque él era griego y se crió en Israel, al final acabó en Estados Unidos. Bueno, una vida dando vueltas. Y un día lo escuché compartir, cuando él estaba recién convertido. Dice que no dejaban paz al pastor. De madrugada, pastor, que lío esto y que no lo entiendo, explícame. El pastor. Bueno, y dice que el hombre se convirtió y siguió voceando el hombre. Era voceador y el hombre de su forma siguió voceando un tiempito, hasta que ya empezó a estudiar. Estuvo voceando. Y uno de sus amigos le predicaba, y no se convertía. Y era de los que iban con él y dormían en la misma habitación. Tú sabes que dormían en la habitación y luego iban a otro sitio y siempre era su compañero de habitación en sus viajes de voceo. Y un día estaba predicándole, después de haberle predicado mucho, pues no creo y no sé qué. Estaba recién convertido, ¿eh? Se fue para ahí y empezó a pegarle puñetazos. Que te convierta, que te convierta. Sí, me convierto. No evangelice así. No, la cosa no funciona de esa manera. Este hombre es que todavía no sabía. Luego llegó muy lejos, pero en aquel entonces todavía no sabía, ¿vale? No, esa no es la forma. Pero si predicamos va a haber vidas que van a cambiar. Amén. ¿Quiénes? Los que no haya que pegarle para que se conviertan. Los que la cojan y la abracen, la palabra de Dios. Donde usted vaya, siembre la palabra de Dios. Usted es un sembrador siempre donde vaya. Lorgio, revolucionaste el Hospital Macarena, ¿eh? Llego allí al hospital, a la habitación a verlo. Estoy hablando, saludo a las compañeras allí, que estaban allí. A las señoras que acompañaban a los enfermos. La habitación era de 3 personas, varones los 3, pero tenían acompañantes que eran señoras. Y cuando me voy ahí, se me acerca una de las señoras y dice, por favor, ¿puede orar por mi marido? Digo, sí, hija, yo oro. Pero había otra señora allí al lado que me dice, no, que se va a asustar, que va a pensar que se va a morir y va a ser peor, no sé qué. Era familia no era la esposa, era familia del enfermo. Y yo le digo, mire usted, señora, Dios escucha igual aquí que ahí. Estamos a 2 metros de distancia. No pasa nada, aunque estuviéramos en las antípodas, no pasaría nada. Pero bueno, vamos a orar aquí. ¿Usted quiere orar? Sí. Que el Lorgio me ha dicho que oremos. Sí. Estoy orando allí por la señora. Ha mejorado el hombre. Bueno, a veces curan y a veces no, pero bueno, una hora. Pero es que Lorgio tenía revolucionado aquello. Donde va, siembra. Y en las circunstancias en las que está, da igual, siembra. El que es sembrador es sembrador. No, es que ahora me duele el tobillo, ahora no puedo sembrar. Siembra, pie cojito, pero siembra. Amén. Y para acabar, no se nos olvide nunca
Nuestra responsabilidad es sembrar. Convertir, ya lo hace el Señor. Y las personas. La reacción de cada uno ante la palabra de Dios es personal. Así que no te asustes si predicas el evangelio y la persona no se convierta. Es su decisión y uno lo respeta. Uno lo respeta. Si Dios le dio esa posibilidad, ¿quién somos nosotros para molestarnos? Uno respeta la decisión de cada uno. Le duele, como a Dios también le duele. Pero es su decisión. Dios nos hizo libres. Es como si yo cogiera a un hijo mío y quiero que siempre esté conmigo, que siempre me quiera, que siempre sea obediente. ¿Qué padre no quiere eso para un hijo suyo? Hay dos formas de hacerlo. Orar a Dios, dejar que Dios lo toque, que Él se convierta, que Él entienda los principios de Dios y que Él entienda que tiene que respetar a su padre. Y esa es una forma, la correcta. Y hay otra forma, ya no se practica, pero durante un tiempo se practicó en Estados Unidos, es hacer una lobotomía, cortarle un trozo de cerebro, dejarlo medio tonto y lo tiene siempre al lado. Dios no hace lobotomías. Si la gente se convierte de verdad y de corazón. Y el que no quiera, Ancho Castilla. Amén. Dios quiere que la gente esté con Él porque le aman, no porque no tengan otra opción. Que la gente esté con Él porque le aman, no porque se encuentren forzados. Como alguna gente que viene a la iglesia. Hombre, qué bueno verte y demás. Sí, si no voy, cuando llego a casa mi mujer me echa la bronca. ¿Ah? Hay que coger a la mujer. Digo, mujer, no le riña, hombre, pobrecito. Es que no quiere venir, pastor. Bueno, pues ya querrá algún día, pero no. Déjalo en paz, hombre. Es que entonces, ¿cuándo no va a venir? Nunca, ¿eh? Déjalo. Si él no quiere venir, no quiere venir. Ya algún día cambiará de opinión si cambia. Y si no, ¿qué va a hacer? ¿Vale? Nuestra misión es sembrar. Ya la gente ya toma su decisión.